Perdón, creo que mi internet anda fallando un poco. Como les comentaba, en el artículo cuarto constitucional establece respecto al bienestar tanto en el ambiente y los derechos humanos. Por lo tanto, el tener un ambiente sano es un derecho. Tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos urbanos y del manejo especial, prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. Los antecedentes de esta ley, el principal antecedente de esta ley general es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente, publicada en 1988, en la cual ya se mencionan algunas de las funciones que contiene esta ley y como la distribución de competencias en la materia de gestión de residuos y la clasificación. Sin embargo, se consideró para la política ambiental de México y a fin de garantizar el desarrollo sustentable que se debería contar con la ley específica en materia de gestión de residuos, lo cual se hizo realidad a partir del 2003. Esta ley entró en rigor a partir de este año, ya que anteriormente únicamente se contaba con reglamentos para regular dichos residuos. El contenido de la ley es el siguiente. En esta ley se expone de manera general y concisa las disposiciones generales aplicables dentro de México en materia de residuos, las competencias, coordinación y atribuciones de los tres órdenes de gobierno y entre las instituciones. La ley clasifica los residuos de tres formas: residuos no peligrosos o residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos o residuos de manejo especial. Se describen también los instrumentos de la política de prevención y la gestión integral de los mismos, los planes de manejo y los esquemas de participación social y denuncia popular, así como la responsabilidad acerca de la contaminación y la remediación de los sitios contaminados. Los principios de esta ley general forman parte de una serie entre los que se encuentran prevenir, valorizar y hacer un manejo integral bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social. 2. Responsabilidad compartida de productores, consumidores y autoridades. 3. El generador de residuos debe asumir los costos de su disposición. 4. Los lugares que han sido afectados por la disposición inadecuada de residuos deben ser atendidos para que dejen de ser fuente de contaminación. Y 5. Es indispensable que los procesos de producción se realicen bajo condiciones de eficiencia ambiental en términos de uso de recursos, insumos y generación de residuos. La estructura de la ley a grandes rasgos es de la siguiente forma. El título primero viene en las disposiciones generales, donde abarca del artículo primero al 15. El título segundo abarca la distribución de competencias y coordinación. Este abarca de los artículos 6 al 14, donde se abordan las atribuciones de los tres órdenes de gobierno y coordinación entre dependencias. En el título tercero es la clasificación de residuos. En este caso se verifican los fines, criterios y bases que van desde el artículo 15 al 24 de la misma ley. El título cuarto, instrumentos de la política de prevención y gestión integral de los residuos. En esta se encuentran varios capítulos en el cual se abarcan programas para la prevención y gestión integral de los residuos, planes de manejo, participación social, derecho a la información. El título quinto es el manejo integral de residuos peligrosos. De igual forma, maneja 7 capítulos, en el cual el primero es de disposiciones generales, el segundo, generación de residuos peligrosos, en el capítulo tercero, de las autorizaciones, el cuarto, del manejo integral de los residuos peligrosos, el quinto, responsabilidad acerca de la contaminación y remediación de sitios, el sexto, la representación de servicios en materia de residuos peligrosos, el capítulo séptimo, importación y exportación de residuos peligrosos. El título sexto es de la prevención y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Es un capítulo único en donde abarca del artículo 95 al 99.
El título séptimo son las medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones en caso de ser violada esta ley. En el capítulo 1 vamos a verificar las vistas de inspección, el capítulo 2, medidas de seguridad, el capítulo 3, infracciones y sanciones administrativas, y el capítulo 4, recursos y revisión y consulta popular. Ahora, los residuos. Los residuos son generados en los procesos de extracción, transformación y producción y consumo, cuyo deterioro no permite usarlo nuevamente en el proceso que se generó. Entre otros materiales se encuentran los residuos sólidos y los residuos peligrosos. Los residuos sólidos se generan en casa, habitación, parques, vías públicas, oficinas, sitios de reunión, comercios, bienes inmuebles, construcciones y establecimientos de servicio. Se componen principalmente de desechos de alimentos, papel, plástico, cartón y vidrio. Básicamente son los residuos que vemos nosotros habitualmente, ya que pues es de los productos que consumimos. Los residuos peligrosos son aquellos que poseen alguna de las características de corrosividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o agentes infecciosos que le confieren peligrosidad. Laboratorios de investigación, las industrias minera y metalúrgica. En este caso, los residuos peligrosos regularmente son los que, bueno, esta ley busca regular de forma más concisa, ya que pues son los que resultan más nocivos para la salud. Los residuos sólidos y residuos peligrosos han evolucionado a lo largo del tiempo, tanto en volumen como en composición, derivado del crecimiento poblacional y sus patrones de consumo. Dado que los residuos se depositan prácticamente en cualquier parte, esto les confiere un alto grado de complejidad para reducir su impacto en el medio ambiente. El inadecuado manejo de los residuos ocasionó la aparición de sitios contaminados que generan graves afectaciones sobre el agua, suelo, vida silvestre, etc. En el artículo 16 del reglamento de dicha ley nos maneja los planes de manejo para residuos que se puedan establecer de una o más de las siguientes modalidades. Pueden ser privados, que son instrumentados por los particulares conforme a la ley, se encuentran obligados a la elaboración, formulación e implementación de un plan de manejo de dichos residuos, o bien los mixtos, los cuales se instrumentan en el inciso anterior con la participación de las autoridades en el ámbito de sus competencias. Considerando la posibilidad de asociación de los sujetos obligados a su formulación y ejecución de esta ley, pueden ser individuales, que son aquellos en los cuales solo un sujeto obligado establece un único plan del manejo integral que dará a dichos residuos, o bien pueden ser colectivos, que son aquellos que determinan el manejo integral que se dará a uno o más residuos específicos y el cual puede elaborarse o aplicarse por los distintos sujetos que están obligados a lo mismo. Conforme a su ámbito de aplicación podrán ser nacionales cuando se apliquen en todo el territorio nacional, o bien regionales cuando se apliquen en el territorio de 2 o más estados del Distrito Federal o de 2 o más municipios de un mismo estado o distintos estados. En este caso aplica para las empresas que cuentan con diferentes sucursales en distintas ubicaciones geográficas, o bien locales cuando se aplica sea en un solo estado, municipio o el Distrito Federal. La Semarnat es la responsable de conducir la política pública en materia de residuos. La Semarnat se coordinará con las entidades federativas y las empresas para el aprovechamiento y tratamiento de los residuos, expedir normas oficiales mexicanas en materia de residuos para regular su manejo integral. Fomentar la creación de sitios para el manejo integral de los residuos en términos de su aprovechamiento, separación y reciclaje y tratamiento térmico, químico y biológico. Las estrategias son para regularizar en coordinación con las entidades federativas los sitios no controlados en los que se depositan los residuos sólidos. Fomentar en coordinación con los estados y empresas la creación de sitios para el aprovechamiento y tratamiento de residuos. Las consecuencias. La deficiente gestión de la dependencia para coordinar el manejo integrado de los residuos no contribuyó a reducir el impacto ambiental de estos desechos, por lo cual continúa incidiendo en el bienestar de la población. ¿Qué empresas generan más residuos peligrosos?
La industria, incluida la minería y producción de energías, es la que más residuos peligrosos generó, con 1.368.000 miles de toneladas, seguidos de los servicios, que es 1.120 miles de toneladas, y el suministro de agua, saneamiento, gestión de residuos y de contaminación, 562.7 miles de toneladas. A gran distancia se sitúa la construcción, que son de 79.1 miles de toneladas, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, que es de 27.7 miles de toneladas, y los hogares con 25.5 miles de toneladas. Estos datos, según estos datos, perdón, son del Instituto Nacional de Estadística del 2016, ya que son los últimos datos que se encuentran disponibles. Se generaron 3.2 millones de toneladas de residuos peligrosos, un 5.8% menos que en 2015. Se tratan de sustancias inflamables, corrosivas, tóxicas o que pueden producir reacciones dañinas para la salud o el medio ambiente. Por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, Lilian, muy completo. Si ven, chicos, la parte de esta ley implica a diferentes tipos de empresas, ¿no? A todas las que generan residuos, a todas las que generan residuos peligrosos, y especifica quiénes se deben de encargar de qué tipo de residuos, ¿no? Y esta ley, esta parte es muy importante porque justamente se trató durante varios años, ¿no? De este reconocimiento de sus propios residuos, de lo que generan las empresas, porque ahora, por ejemplo, se habla de que recuperen, ¿no? Aquello que van a vender al mercado y que se genera como desecho una vez que ya se usaron sus productos. Pero anteriormente, inclusive, ni siquiera se hacían cargo de los propios desechos o de los propios residuos de lo que tienen como proceso de producción. Entonces, esta ley es muy importante y fue de los hitos importantes a nivel nacional, porque además especifica que cada uno de los estados y de los municipios, es decir, a nivel localidad, se van a hacer responsables de los residuos en caso de las ciudades, ¿no? Por eso dice municipios, Distrito Federal, no sé qué, porque anteriormente era el estado el que se encargaba, ahora ya pasó a los municipios esta obligación, y entonces ellos también deben de velar porque las empresas que se encuentran asentadas en esos municipios pues hagan un desecho correcto de sus residuos sin contaminar fuentes de agua o sin contaminar suelo, ¿no? Entonces, esta ley es muy importante y aplica a muchísimos tipos de empresas que tienen procesos de producción o de transformación específicamente, tal vez a lo mejor para servicios, puesto que no se generan residuos peligrosos o residuos que puedan ser reciclados. No da normas o multas específicas, pero sí habla ya de esta responsabilidad, ¿no? Cualquier tipo de empresa debe de hacerse responsable de eso. Muy bien trabajada a profundidad, además inclusive por capítulos. Muy bien, Lilian. Bien, por ahí teníamos otro, chicos. Gracias, profesora. Esta también es muy importante, ¿no? La de cambio climático. ¿Van a compartir pantalla? Sí, profesora. Ok, va que va. Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar de la Ley General del Cambio Climático. Mi equipo está conformado por Aurora, Jesús Alberto y su servidora.
¿Le cambias, Beto, por favor? Bueno, para empezar, ¿qué es? La ley establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático y regular las acciones para la mitigación y adaptación en el cambio climático en México. El objetivo que tiene por objeto fomentar la difusión en materia de adaptación y mitigación al cambio climático y establecer las bases para la concentración con la sociedad, entre otros. Esta ley, ¿dónde se establece? Bueno, desde el año 2012 en México, la Ley General de Cambio Climático se estableció en el artículo 87, donde nos dice que las personas físicas y morales deben de registrar de manera obligatoria dicha información, documentos y datos referente a las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Para el cumplimiento de esta ley, el 28 de octubre de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General de Cambio Climático en materia del Registro Nacional de Emisiones. En este se indica que los establecimientos sujetos a reportes deberán adjuntar cada 3 años la información correspondiente para su integración al registro y un dictamen de verificación expedido por un organismo acreditado. Esta ley, cómo se mezcla con el sector privado, bueno, con las empresas. Se hizo un estudio de desarrollo sostenible de México, en el cual nos dice que en nuestro país solo el 23% de dichas empresas u organizaciones comprenden este tema y elabora inventarios de GEI. Ahorita se explica qué son esos inventarios. Y el 27% reconoce tener un conocimiento parcial sobre el tema y el 50% no tiene idea del reglamento relativo a la Ley General de Cambio Climático. Bueno, y aquí, como dicen, las empresas mexicanas realmente están preparadas para reportar o subir información al RENE. Informa que 46% no está preparada para subir dicha información y solo el 30% de las empresas de nuestro país manifiesta la falta de conocimiento. Adicional a esto, el RENE, la Ley General del Cambio Climático, establece una elaboración de auditoría ambiental, misma que se debe de realizar por un auditor preparado y aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. De las empresas encuestadas, 48% admiten no tener identificado a un posible auditor y 23% ni siquiera sabía que tenía la obligación de auditarse. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. Un compromiso con México ante la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es elaborar y actualizar periódicamente y publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes, de conformidad con el artículo 12, inventarios nacionales de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, utilizando metodologías comparables que habrán de ser acordadas por la Conferencia de las Partes. Y bueno, aquí como lo mencionó mi compañera, el GEI es un inventario de gases de efecto invernadero de los cuales la empresa deben de tener conocimiento para saber las cantidades que emiten al realizar sus actividades preponderantes. Y aquí hay una pequeña tabla de todo lo que representa el inventario actualmente en el país. Por ejemplo, aquí el transporte, las industrias de la energía y todos estos índices que nos muestran las cantidades de gases de efecto invernadero que las empresas actualmente emiten en nuestro país. Nuestras referencias. Y eso sería todo, profesora. Muy bien, déjale tantito el inventario. École. Vean, en este caso, chicos, nosotros tenemos del lado izquierdo, por sectores,
cuáles son los que generan gases de efecto invernadero, ¿no? En general, los tipos de contaminación que tenemos, y bueno, eso ya los hablaremos en la siguiente unidad, que son los problemas ambientales. En general, los problemas, bueno, hay diferentes tipos de contaminación, ¿no? Tenemos contaminación de agua, contaminación de suelo, contaminación de fuentes, que pueden ser ríos, que pueden ser cuencas completas, ¿no? Tenemos contaminación también del aire por diferentes tipos de partículas. No sé si ustedes recordarán, pero hace 3 años, hubo por ahí un problema de las famosas partículas N10, que nos mandaron a casita como 2 semanas, ¿no? También suspendieron actividades por cuestiones de que estaban muy altas, porque además se habían descontrolado los incendios forestales en las orillas de la ciudad. Entonces eso provocó una gran cantidad de estas partículas en el aire que pues son dañinas obviamente para el sistema respiratorio. También hay otras sustancias, por ejemplo, plomo, que también puede estar en esa contaminación atmosférica. También existe, por ejemplo, la contaminación por ruido, pero en particular, en cuanto a la contaminación atmosférica, se identificó que estos gases de efecto invernadero, que son 7, pues eran los que provocaban este efecto en la atmósfera del efecto invernadero, que si ustedes ya habían escuchado hablar sobre él, pues es este efecto donde hay tantísima contaminación que se crea como una capa, como una natita espesa, que no permite que pasen los rayos solares benéficos. Los que sí pasan, pues son los rayos ultravioleta. Esos rayos ultravioleta, pues son negativos para nosotros, ¿no? Porque son, por ejemplo, precursores de cáncer, ¿no? En la piel. Y justo lo que genera es que al sí pasar estos rayos, se incrementa la temperatura de la Tierra, no se permite que salgan, ¿no? Es decir, que se reflejen porque es un efecto natural. Hay algunos, en condiciones naturales, hay unos rayos que van a ser absorbidos, que son los que permiten calentar la atmósfera, y hay otros que se regresan, se reflejan. Entonces, cuando hay esta contaminación excesiva, cuando está esta capita por estos gases de efecto invernadero, no hay ese efecto de reflejo, se quedan ahí atorados y entonces empieza a subir la temperatura de la Tierra, por eso se habla del calentamiento global. Ese calentamiento, pues además de que provoca problemas a los seres humanos, a la respiración, altera los ciclos de los animales, altera los ciclos naturales, como el ciclo del carbón, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del agua. Y justo estos gases de efecto invernadero, pues provocaron también el famoso hoyo en la capa de ozono. Entonces, identificando ya ahora que en especial estos gases de efecto invernadero, pues provocan esta capita, que por un lado genera la capa de ozono, bueno, ahí particularmente eran los hidrofluorocarbonos. Entonces, justamente se identificaron que hay que reducirlos a nivel internacional, ¿no? Son parte de los acuerdos de Montreal, el protocolo de Montreal, y después se traslada a los acuerdos de la COP de París, y después ahora se traslada a los acuerdos del protocolo, primero al protocolo de Kioto y luego a la COP de París. Todos los países acordaron disminuir estos gases de efecto invernadero. Y para poder hacer eso, pues tenían que identificar, pues, de dónde los generan. Si ven ustedes, el que tiene mayor impacto es el dióxido de carbono. Los otros también se generan, pero el que se genera en más cantidades es el dióxido de carbono, justamente por la combustión, ¿no? de estos energéticos derivados del petróleo. Entonces, se quedó en que cada uno de los países iba a levantar la información de cuántos de estos gases de efecto invernadero produce por cada uno de los sectores. Por eso ven que además aquí se cruzan, ¿no? Todos tienen hacia acá, hacia dióxido de carbono, y cada una de estas actividades la tiene ligada a cada uno de estos gases de efecto invernadero.
Particularmente, ya hace varios años, en los 80, se prohibió el uso de los hidrofluorocarbons, que fue lo que logró que se disminuyera ese hoyo en la capa de ozono. Por ahí hay investigaciones que dicen que ya otra vez empezamos ya se había cerrado y otra vez ya se empezó a abrir, justamente por los niveles de contaminación. Entonces, son cuestiones que tienen que trabajarse de forma conjunta, es decir, a nivel de los países, pero además también al interior de los países, identificando cada uno de las empresas a qué sector pertenece y cómo puede contribuir a reducir esta emisión de gases de efecto invernadero. El hecho de levantar los inventarios implica que va a haber un reconocimiento de quiénes son los que más contaminan y entonces también cuáles son las acciones que pueden llevar a cabo para disminuir esos gases de efecto invernadero. En particular en nuestro país, los que más generan son transporte e industrias de la energía, es decir, producción de energía eléctrica en particular, y algunas industrias de manufactura y construcción. Por ejemplo, a nivel de gobierno, en lo que más se va a trabajar es justamente en estos sectores que contribuyen de mayor forma, con un mayor porcentaje a los gases de efecto invernadero, porque se considera que es más eficiente, ¿no? Si tú trabajas en uno que genera poquito, pues entonces no vas a tener grandes contribuciones a disminuirlo. Entonces, ese es el principio desde el cual trabaja el sector gobierno. Vamos a atacar las industrias, bueno, no las industrias, vamos a atacar la generación de gases de efecto invernadero que provienen de las industrias que más gases generan. Pero además está, por supuesto, la participación del sector privado, ¿no? Eso es lo que hace el gobierno porque además tiene que eficientar el uso de sus recursos. Pero además está también las aportaciones que pueden hacer las personas, ¿no? Como tal, desde sus comunidades, desde sus municipios, y lo que pueden aportar las empresas de forma particular, ¿no? Las empresas también pueden hacer sus aportaciones y ellas deciden cómo. Ellas deciden si el criterio es, bueno, a partir de lo que más genera gases de efecto invernadero o no, pues desde lo que yo genero yo puedo también hacer aportes y puedo disminuir esa generación de gases de efecto invernadero. A nivel de empresas, además, pues no solamente aplica los gases de efecto invernadero, sino todas aquellas actividades en las que se puede estar generando un impacto negativo. Hablemos de contaminación de suelo, de ruido, ¿no? De todos estos tipos de contaminación o de impactos negativos que pueden tener. Y justo, ¿no? Estas organizaciones internacionales, pues es lo que buscan. Por eso es que sus compañeros nos mencionaban la encuesta, ¿no? O sea, la encuesta nos dice qué tanto las empresas están informadas sobre estos temas, porque una empresa que está informada, pues evidentemente va a buscar el participar dentro de estas reducciones por cuestiones éticas, ¿no? Por cuestiones de imagen de su propia empresa, por cuestiones obviamente de responsabilidad ambiental. Entonces, justo por eso es importante conocer, ¿no? Cuáles son estas leyes y por qué se generaron, porque en particular esta Ley General de Cambio Climático, pues justamente surge de los acuerdos internacionales de decir, todos tenemos que tener una ley de cambio climático, todos tenemos que conocer o elaborar nuestros inventarios, todos tenemos que dar a conocer esos inventarios a nuestra población para que además de lo que los gobiernos pueden trabajar, pues todas las empresas desde su propio sector puedan también hacer aportaciones a esta reducción, ¿no? En particular, nuestro país, sus propuestas de reducción de gases de efecto invernadero son voluntarias por corresponder a los países del grupo 2 o del grupo de países en desarrollo, mientras que los países desarrollados tienen compromisos que sí están medidos en cuanto a porcentaje de reducciones. Sin embargo, todos los países deben de participar y desde sus diferentes agentes que intervienen en su sociedad, ¿no? Es decir, no solo el gobierno, sino también las empresas y también las personas. Otro de los grandes problemas es esto. Bueno, muchas personas no conocen las leyes, ¿no? No conocen la ley de cambio climático, no conocen su ley de residuos. Si no conocen las propias leyes que los organizan, que los regulan, que los norman, pues muy difícilmente conocerán su inventario.
¿no? Levantarán su inventario también de emisión de contaminantes. No evalúan cuál es ese impacto negativo que tienen con su actividad económica. Y si no lo evalúan, pues entonces, ¿cómo lo pueden reducir, no? No están conscientes de que entonces hay que disminuir esos impactos negativos. Y, por ejemplo, en este caso, pues si no los conocen, no conocen su propio inventario, pues tampoco van a conocer la forma de cómo medir esas posibles reducciones de gases de efecto invernadero. En nuestro país hay muy buenas experiencias en cuanto a programas que, por ejemplo, han funcionado para disminuir estos gases de efecto invernadero. De los primeros fue, por ejemplo, Metrobús, ¿no? Cuando entró la línea 1, inmediatamente ese programa, ese proyecto de sustitución del transporte, que además es dentro de los que más generan gases de efecto invernadero, entró a elaborar su inventario para además poder participar en los bonos de carbono, ¿no? Es decir, yo levanto la información de cuánto voy a reducir de gases de efecto invernadero, de carbono en particular, los que participan en bonos de carbono, y entonces yo lo presento dentro de una bolsa de valores, esos certificados para que alguien pueda adquirirlos, ¿no? Es decir, estos países desarrollados que están obligados a sus reducciones, algunas veces aducen que no pueden hacerlo porque sería detener su actividad económica, y si detienen su actividad económica, pues detienen el empleo y la producción, ¿no? Entonces, lo que hacen es que ellos pueden comprar esos bonos de carbono para sustentar que a lo mejor ellos no pueden reducir tanto su generación de gases de efecto invernadero, pero sí están financiando a otros que sí pueden hacerlo. Entonces, esto está dentro de los acuerdos que justamente se llevaron a cabo desde el Protocolo de Montreal, del proyecto, y ya en este Protocolo de Kioto se establecen los mercados de carbono. Pero bueno, esa es una de las grandes tareas, y solamente con respecto a dióxido de carbono o a gases de efecto invernadero. Hay muchas otras tareas que las empresas deben de tener, y por eso era importante que presentaran también a quienes les tocó esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, ¿no? Porque justamente nos habla de estas cuestiones relativas a qué es el papel de cada quien, ¿no? Como gobierno, como empresas, como organizaciones de la sociedad civil, como personas en lo individual, cómo deben enfrentarse justamente hacia estos impactos ambientales. Si ven ustedes las primeras que fuimos viendo, tanto en lo que vimos la clase pasada como cronograma de cómo se fue construyendo la legislación ambiental, hasta lo que hemos visto ahora, hay una evolución, ¿no? Desde donde se defiende propiamente las especies, donde se reconoce que hay una forma de gestionar el agua, de gestionar los bosques, de gestionar los recursos pesqueros, hasta estas leyes que ya en específico hablan de cuál es la participación que deben de tener las empresas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante conocer la legislación. Uno, por si nos atañen cuestiones en cuanto a protección del medio ambiente o respeto del medio ambiente, pero otro, de cómo podemos participar, ¿no? Para poder alcanzar estos compromisos internacionales que se tienen. No solamente se trata de que el gobierno lo resuelva, ¿no? O sea, nosotros desde nuestro trabajo, desde nuestras profesiones, podemos también contribuir a esa reducción de los impactos negativos, ¿no? Esta es solamente una forma, la reducción de gases de efecto invernadero. Están los residuos, está la participación con la comunidad, desde las empresas, ¿no? Pero bueno, muy bien, gracias chicos. Bien también lo que presentaron de la encuesta de KPMG, porque vamos a ver también que justamente hay instituciones o organizaciones que están trabajando mucho en dar a conocer cuáles son estos aportes que las empresas pueden hacer desde su trabajo. Voy a apagar mi video porque me dice que mi conexión es inestable. Pero justo, ¿no? O sea, digo, cualquier profesionista ya está en capacidad de revisar una ley, de leerla, de ver qué es lo que me atañe a mí, de ver
qué es lo que yo puedo participar sin que me sea obligatorio, ¿no? Y por eso es que más adelante vamos a hablar de estas auditorías ambientales, pero ya lo mencionaban aquí sus compañeros. Hay muchas empresas que ni siquiera saben que deberían de elaborar una auditoría ambiental para ver cuáles son sus impactos, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo parte de la gran problemática del impacto del medio ambiente, pues reside en el desconocimiento, ¿no? Desconocemos nuestras leyes, desconocemos los ODS, desconocemos cómo medir, ¿no?, nuestros impactos negativos y por lo tanto desconocemos cómo medir los positivos para además hablar de cuáles son esos esfuerzos que nosotros estamos haciendo y que también entonces pueden sumarse a los inventarios nacionales, ¿no? Ok, bien chicos, están por ahí entonces el equipo que le tocó la última, que es la de responsabilidad ambiental. ¿No están? Ok, entonces vamos a pasar a lo que trabajaron ustedes con respecto a las metas. Vamos con, entonces, ¿cuál habíamos dicho? Ya hasta se me olvidó. El equipo de Viridiana, Vidalia y Alan. Platíquenos, ¿qué investigaron? O bueno, ¿cuáles fueron las metas que ustedes identificaron en las cuales puede aportar una empresa, por ejemplo, como lo que estamos intentando hacer, que es una consultora de contadores y financieros? ¿No, nada por ahí? Profesora, Sí. ¿cree que podríamos explicárselo a la siguiente clase? Eso lo vamos a trabajar hoy, chicos. Ok, Sí. vamos entonces con otro equipo. Ok, a ver, el equipo de Moisés, Luis, José Manuel, Vanessa, Kevin y Alexis. ¿No tampoco? Porque se supone que tenían que entregar su actividad, ¿no? Para ayer, para trabajarla hoy, es decir, para comentarla hoy. ¿No nadie, chicos? Sobre las metas, ¿va, maestra? Exactamente. Bien, ok, lo vamos a dejar entonces aquí, porque además, como les publiqué en el, ¿cómo se llama? En el Classroom, hoy es la actividad del torneo que va a ser en mi facultad. Y bueno, quiero conectarme antes porque se supone que a mí me va a tocar retransmitir hacia Facebook. Entonces, bueno, nada más les recuerdo para quienes les interesa el tema, les dejo ahí la liga con la cual va a empezar la inauguración y la conferencia. Sé que ustedes tienen clase, ¿no? Hasta las 11, pero ojalá y se pudieran conectar, o si no llegan a tener clase, se pudieran conectar porque particularmente pues es una oportunidad que nos dio esta empresa de prestarnos su plataforma, y además los ponentes que se consiguieron, justamente el primero es para que les hable sobre los derivados y las perspectivas, el segundo les va a explicar cómo usar la plataforma, y ya después pues justamente es para que ya ustedes puedan empezar a hacer uso de la plataforma para jugar, ¿no? En la bolsa, específicamente en derivados. Entonces, pues ahí les dejo la invitación y la liga para los que puedan conectarse. Es complicado incluso usar simuladores porque obviamente son caros. Muchas veces los profesores de finanzas lo que hacen es trabajar con impresiones de pantalla, ¿no? De un simulador.
porque es difícil que les permitan a ustedes usar simuladores o usar directamente para jugar en la bolsa, ¿no? Pero pues justo por eso es que traemos esta oportunidad para los estudiantes. Y esto es gratuito a diferencia del torneo que está organizando la empresa, que es la que nos presta esta plataforma. Entonces, pues hay pocas oportunidades y no se dan siempre, chicos. Así que ojalá y se animen y nos estaríamos viendo entonces el siguiente miércoles, pero ahora sí ya con sus metas trabajadas, ¿vale? Ok, Vanessa. Profesora, buen día. Tengo una duda. Sí. Es que según yo las metas nada más eran del ODS que nos había tocado de los equipos de parejas. No, la idea es que todos identifiquen las metas pero ya por equipo. Es decir, los ODS esos sí se trabajaron por una o dos personas, ¿no? Dependiendo de cómo les tocó. Pero ya justamente la idea de las metas es para que ustedes se identifiquen para una organización, ¿no? Cómo es, y una organización en particular como lo que ustedes pueden tener, que es un despacho de contadores. Entonces ya hay que revisar, en particular pueden ser solamente las metas que les tocó, por ejemplo, a su equipo. En su equipo si son 6 personas, pues estarán trabajando metas para 6 ODS. Y además resaltar algún ODS que nos atañe a todos, que también lo mencionamos cuando ustedes fueron expusiendo. Hay ODS que nos atañe a todas las actividades económicas, ¿vale? ¿Sí ya quedó un poquito más claro? Ok. ¿Sí? Ok, va que va. Entonces, prácticamente tenemos que relacionar el ODS con nuestra exposición de la ley que nos tocó. Exactamente, ¿no? Es decir, aquí ya tenemos que conjuntar particularmente cuáles son las responsabilidades de una empresa y en cuáles de esas metas puede contribuir. Esa es como la pregunta que va a dirigir su revisión de las metas, ¿vale? Ok, ¿alguna otra duda, chicos? Ok, profesora, muchas gracias. ¿No? ¿Los demás, alguna duda, chicos? ¿Todo bien? No, maestro. Ok, va que va. Entonces nos estamos viendo el próximo miércoles y que tengan un lindo día y ojalá se animen a entrar a las conferencias. Que tengan lindo día, chicos. Gracias. Gracias. Igualmente.